Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso en el cual voy a hablar acerca de un tema muy importante y es acerca del tema de la identidad. Recuerden que aquí en el canal no hay una verdad absoluta, que aquí estamos para aprender y desaprender de la vida. Y bueno, quiero hablarles de este episodio porque considero que es muy importante volver a recordarnos quiénes somos, volver a recordar cuál es nuestra esencia. Considero que hay un problema ahora de identidad y que va a haber un problema mucho más fuerte, inclusive ahorita con tanta tecnología nueva que va a haber y con tantas como nuevas olas de cosas y de como modas que han salido. No sé si ustedes escucharon esto de la gente que se está disfrazando de animales y salen a la calle caminando en cuatro patas y cosas de estas. A ver, considero que más allá de darle como interés a un tema que creo que es más de pronto hasta una conspiración para que olvidemos otros temas importantes que han salido a la luz en los últimos tiempos, sí creo que es importante hablar de lo importante de nuestra identidad. Considero que estamos perdiendo la identidad y el foco, y esto es porque no estábamos preparados para toda la tecnología que hay ahorita, ni estamos preparados para todo lo que se viene en cuanto a inteligencia artificial, en cuanto a herramientas, en cuanto a tecnología y en cuanto a cambios muy fuertes que van a haber y avances tecnológicos muy fuertes que van a cambiar totalmente la vida de la humanidad. Si nosotros no nos aceptamos y nos entendemos como seres humanos, entonces cualquier cosa alrededor de nosotros que venga con una nueva idea, que te venda una mejor manera, va a ser el mejor postor para nosotros ir hacia allá y ser esa mejor versión o ser ese objeto o sujeto más elevado o destacado o lo que sea que se inventen. Si tú tienes claro quién eres, si tú tienes claro cuál es tu identidad, si tú tienes clara cuál es tu esencia del ser, tú lo habitas dentro de ti, lo entiendes, ni por más que vengan a mostrarte que lo normal es vestirse de pájaro y volar, o que lo normal es meterte un chip a la cabeza, tú entiendes cuál es tu esencia y de tu esencia no te mueves, porque entiendes cuál es tu identidad, ¿sí? Y aquí quiero leerles como unas definiciones de identidad, porque justamente, aunque yo no es que esté de acuerdo o en contra de ninguna de estas definiciones, esto de pronto sí les puede dar como ideas para que ustedes recreen esa definición de ustedes, cuál es su identidad. Yo tengo una filosofía muy, digamos, espiritual, por decirlo así. Yo, en lo personal, considero que somos seres espirituales en un cuerpo, y que somos seres humanos viviendo experiencias y que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Por ende, mi identidad y mi esencia es de Dios, porque justamente Dios es el creador de nosotros. Entonces, mi identidad está basada justamente en esa creación, y esa creación hace que mi identidad esté basada en mi alma, ¿sí? Porque soy un ser espiritual, es decir, con espíritu. Esto es como un concepto que yo tengo y es el concepto que yo aplico en lo personal a mi propia experiencia de vida. Sin embargo, yo les voy a leer algunas definiciones para que ustedes recreen o se piensen cómo ustedes podrían definir su identidad. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos claro quiénes somos o qué vamos siendo, vamos a adaptarnos a todo. Ni siquiera adaptarnos, vamos a aceptar todo lo que venga, y todo lo que viene tiene un poquito del bien y tiene un poquito del mal. Es decir, la tecnología no es que sea mala ni buena, pero con la tecnología, la tecnología es una herramienta, ¿sí? Pero con esa herramienta se pueden hacer cosas muy buenas y cosas muy malas. Entonces es eso, ¿en qué momento nosotros aprendemos a discernir con esta ausencia de identidad que tenemos como humanidad, donde si nos dicen que lo normal es disfrazarnos de perros, entonces la gente lo primero que hace es irse y disfrazarse de perro? Entonces, que si un día quiere ser arepa, entonces hoy voy a hacer arepa, y que si mañana quiero ser champiñón, entonces mañana soy un champiñón. ¿Y dónde está tu esencia? Si Dios nos hizo completos y perfectos. Entonces justamente esto es como lo que yo quiero que nosotros podamos explorar en este episodio,
Por eso quiero dar como unas definiciones formales de qué es la identidad y desde algunos autores, desde la psicología y la filosofía, que ellos nos van a ayudar a entender de pronto estos conceptos y a poder crear una nueva cosmovisión para poder nosotros decir, ok, según todo esto, para mí la identidad es. Yo no les voy a dar una definición porque creo que es algo que cada uno debe construir, pero lo que sí creo es que hay que crear justamente esta o redefinir esto y nosotros instaurarlo mucho. Nosotros no somos algo en específico, pero vamos siendo con la vida, ¿sí? Vamos siendo a medida que vamos aprendiendo, vamos siendo a medida que vamos experimentando nuevas cosas, vamos siendo a través de que va pasando el tiempo. Nosotros no somos algo específico, vamos siendo todo el tiempo porque somos procesos, eso está muy bien, pero igualmente si a ti mañana te dicen que te van a quitar todo el cuerpo y te van a poner un cuerpo de robot y tú aceptas, es porque tú en esencia no sabes quién eres. Nosotros tenemos una esencia que es nuestra esencia del ser, que es el ser que está dentro de nosotros, nuestra alma, nuestra luz, nuestra creación divina. Y justamente ese proceso de identidad es el que está alineado con esa esencia del ser, con esa luz, ¿sí? Entonces, es importante que si nosotros lo tenemos muy claro y y lo aceptamos de la manera que es, y aceptamos esa naturaleza tan divina que hay en nosotros, nosotros no vamos a caer en todas esas intentos que va a tener el sistema y las tecnologías y las nuevas cosas que van a salir de transgredir nuestra esencia, porque es lo único que no nos pueden transgredir si nosotros somos conscientes de lo valiosa que es. Es decir, tú te puedes disfrazar de lo que sea, puedes ponerte los chips que sea, pero al final eso va a ir en contra de tu propia naturaleza, porque lo natural es lo natural. Es como decirle a una abeja que se convierta en perro. Pues no, la abeja es feliz siendo abeja y ya. No sé si ustedes han visto esa película de Movie La Abeja. Y es exactamente igual. La abeja es feliz siendo abeja y tiene una función. Entonces, si nosotros nacimos como humanidad y tenemos lo que tenemos, esta mente tan poderosa, nuestra boca, nuestra nariz, nuestras habilidades, capacidades, dones, destrezas, talentos, nuestros cuerpos tan perfectos, ¿por qué querer cambiar y ser algo que no somos si en esencia lo somos? Por eso entonces quiero darles estos conceptos de identidad para que nos replanteemos si es que nos estamos dejando llenar de muchas ideas nuevas, de muchas confusiones, de un sistema que justamente nos quiere ver distraídos, confundidos con nuestros sistemas endocrinos y sistemas hormonales alterados, con un montón de dopamina instantánea y que estemos perdiendo nuestra identidad todo el tiempo. De hecho, esto es lo que pasa muchas veces con las mujeres o con las personas que son adictas a las cirugías estéticas. Llega un momento en que te operaste tanto a raíz de los estándares sociales que ni siquiera existe un estándar perfecto porque todos los días sale uno nuevo, que esa mujer termina siendo totalmente una desconocida con ella misma, que esa mujer termina siendo una total víctima literalmente de un sistema de estética y de dinero, de marketing de estética, de un marketing de belleza que no tiene ningún estándar puntual porque no existe un estándar perfecto y termina desconociéndose a sí misma. Su identidad no la eligió ella, sino está alineada con las exigencias de una sociedad. Entonces creaste esa identidad para pertenecer a una sociedad, para que te quieran, para que te valoren, para verte más costosa, para tener más capital social, un ejemplo, pero esa identidad ya ni siquiera sabes tú quién eres, ya ni siquiera te reconoces, ya estás tan transformada, porque entonces primero que los labios eran chiquitos, después que ahora grandes, después que medianos, las cejas que grandes, que después chiquitas, has cambiado tanto basado en lo externo y en las exigencias de una sociedad que nunca va a estar feliz con ningún estándar específico porque nos tienen como mercado, porque nosotros somos los que les damos el dinero a ellos para que ellos puedan crecer y gobernar, que te desconoces por completo, que ya no sabes quién eres, que ya ni siquiera tienes contacto con tu propia esencia del ser, con tu propia alma. Y justamente es ahí donde creo que está la crisis, que si ya con cositas tan básicas como el TikTok, por ejemplo, yo vi en algún momento, escribí un artículo de eso y era de estas personas que se llaman los no jugadores y eran personas que empezaban a hacer transmisiones en TikTok y empezaban a imitar a personajes o empezaban a actuar como si fueran una caricatura. Por ejemplo,
no sé, como un ejemplo, como que en el juego de Mario Bros, entonces cada que Mario Bros coge una moneda, entonces da un aplauso y salta, no sé. Entonces cada que alguien le da una moneda a la persona en TikTok, entonces la persona aplaudía y saltaba. Y eso lo hacían por horas y horas y horas. Eso se llaman los no jugadores. Y hay personas que son multimillonarias dedicando su vida a ser personajes no jugadores en TikTok, por ejemplo. Y es algo absurdo, como que cuando yo vi por primera vez esto, yo dije, ¿qué es esto? Dios mío, están imitando como videojuegos o están imitando acciones como si fueran robots. Entonces es como yo soltar una risa cada 2 minutos, ja, 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 como cosas así súper extrañas, o con palabras, o haciendo algo con el cuerpo, o cosas así para que les den dinero. O sea, yo decía, wow, qué pérdida de identidad que están teniendo porque ellos no saben quién son, ellos están actuando en consecuencia con lo que la sociedad les está pidiendo, porque no saben quiénes son. Y como no saben quiénes son, pues no tienen claro a dónde ir, por ende van a seguir al que les diga que hagan lo que ellos creen que les puede dar una respuesta de quiénes son. Esto pasa mucho entonces, por ejemplo, con esto, con las redes sociales, donde entonces también vemos que hay un mundo de mujeres y de hombres que entonces ahora venden sus partes íntimas y venden su cuerpo en estas redes porque perdieron su identidad, porque perdieron su identidad del ser, porque simplemente no están actuando ni siquiera porque quieran, sino porque la sociedad te lo pide. ¿Sí? Entonces eres parte de ese juego, de ese parte de juego que todo el tiempo está jugando con nuestra identidad, que todo el tiempo está cambiando nuestros estándares, que todo el tiempo se va a inventar cosas nuevas, que todo el tiempo nos está transgrediendo, metiéndonos ideales y creencias y alineaciones a la cabeza para que actuemos de manera como ellos quieren y para poder seguir manteniendo un sistema lleno de dopamina, lleno de comprar, gastar y mostrar mi vida perfecta, pero en realidad soy súper infeliz. Cuando nosotros entendemos, reconocemos, aceptamos, vivimos y convivimos de una manera sana con nuestra identidad que hace parte de nuestra esencia del ser natural, que es de las que fuimos creados por Dios, y nos conectamos con esta energía, y nos conectamos con esta esencia, y nos conectamos con esta versión de nosotros más elevada desde esta identidad sagrada. Ahí no hay pierde, porque te pueden venir a decir lo que sea el que sea, pero tú vas a tener tan claro de dónde vienes. ¿Por qué? Porque no es algo que tú tengas que demostrarle a nadie, es algo que se siente y se siente en tu interior, se siente en tu alma, se siente dentro de ti. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos esto, ya nadie va a venir a cambiarnos, ya nadie va a venir a alinearnos o a hacernos parte de un montón o a seguir a miles de personas que hacen exactamente lo mismo. Tú no eres un no jugador, tú eres un jugador de tu propia vida y por eso debes saber quién eres, cuál es tu esencia y qué hay dentro de ti. ¿Quién eres? Sí, está bien que queremos cambiar, está bien si cambiamos todo el tiempo porque somos procesos, porque somos seres en constante cambio y transformación, porque vamos siendo con la vida, pero es ser hacia lo que te haga bien a ti, no hacer lo que le haga bien a un sistema que quiere unas cosas específicas y puntuales y por eso te las vende de esta manera. Vamos a ir con las definiciones y a ver qué les parece. Quiero que me dejen aquí abajito en los comentarios cuál de estas definiciones de identidad les gusta más y qué piensan acerca de todo lo que está pasando actualmente frente a la identidad. Eso también lo vemos un poco en los colegios con las personas. He visto en instituciones acá en Estados Unidos, por ejemplo, que hay padres que son pues parejas del mismo sexo y tienen hijos adoptivos y disfrazan a los niños o niñas del sexo contrario, por ejemplo. Esto genera una pérdida de identidad. Es lo que, por ejemplo, les pasa a los animalitos. Digamos, si es un tigre de la selva que come animales y caza y tú lo metes en una casa y lo haces y le haces pensar que es un gato, él se va a domesticar porque en su mente se le va a generar esta nueva manera de vivir. Pero realmente este tigre va a tener una pérdida de identidad porque su instinto natural sabe que es de cazar, sabe que es de estar libre, sabe que es de estar en la selva, ¿ves? Así tú le quieras meter en la cabeza que es un gato doméstico, él sabe en su interior y en su esencia, de manera natural, que él es un tigre o un león y que el entorno en el que debe estar es diferente. Por ende, puede tener una pérdida de identidad, pero al final su identidad siempre va a salir, siempre va a ser tigre.
siempre va a ser tigre, siempre va a querer comer con ese instinto animal, porque eso hace parte de su esencia, es exactamente igual. Entonces, vemos que justamente en estos colegios ahora, entonces las personas le cambian el sexo a los bebés, a los niños. He visto bebés que son niñas y le ponen ropa de niños, o he visto niños de, no sé, 5 o 6 años acá en Estados Unidos y les ponen, no sé, son niños y los disfrazan de princesas. O sea, tú le estás dañando la identidad porque ni siquiera le estás permitiendo que esa misma persona decida qué quiere ser, sino le estás imponiendo. Y esto confunde a la mente, porque entonces la mente dice, ok, no, pues si yo siempre me he vestido de niña, entonces no pasa nada. No, es que sí pasa y por eso debemos ser muy conscientes de quiénes somos y de cuál es nuestra esencia, de cuál es nuestra naturaleza, de cuál es nuestra identidad, porque ahí nadie va a poder alinearnos, nadie va a poder meternos a la cabeza que no somos luz, que no somos amor, que no somos Dios. No, 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 no puede venir toda la tecnología del mundo, pero si tú lo tienes claro, ya, no pasa nada. Eso no quiere decir que estemos en contra de nadie ni de nada. No, como les digo, son herramientas que hay que usarlas y que son buenas, pero también se pueden usar para cosas muy malas. Entonces tú tienes que ser consciente de quién eres, de cuál es tu esencia, de cuál es tu luz, de cuál es tu identidad y desde dónde te identificas en este mundo, para que no te pase esto que le pasa al tigre o a los animales cuando están en vía de extinción, que después ellos en los centros de recuperación tienen pérdida de identidad porque se confunden, ya no saben si son patos, si son gatos, si pueden volar, si pueden cazar, ya no saben quiénes son, ya no saben qué es normal porque como que saben que alguna vez hicieron algo muy feroz, pero después ya no podían morder. Entonces es como que, pero entonces, ¿qué hago? Y es como esta pérdida de identidad que hemos tenido como humanidad. Los ejemplos de los animales son ejemplos, los de los niños también. No estoy hablando de un tema en específico, sino de cómo se ve evidenciada esta pérdida de identidad en otros ejemplos, ¿vale? Desde la psicología, Erik Erikson dice o define la identidad como un sentido coherente y continuo de quién eres o a lo largo del tiempo. Según su teoría, el desarrollo psicosocial, la identidad se forma especialmente durante la adolescencia al integrar valores, creencias, metas y roles sociales. Es como que esta definición es como si tú fueras metiendo en una bolsita todo lo que quieres que hagas, que quieras que sea parte de ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, yo cuando chiquita aprendí de los valores, entonces metes tu bolsita de valores y como que todo lo que metas a esa bolsita es lo que tú sientes que es la identidad para ti y es desde donde te identificas. Esta es más como una versión un poco más como una filosofía, ¿no? Como la filosofía que vas creando en tu vida a medida que va pasando el tiempo. Carl Rogers dice que la identidad está relacionada con el autoconcepto, es decir, la percepción que una persona tiene de sí misma, incluyendo quién quiere ser, quién desea ser y cómo se valora. Esto es muy importante porque, por ejemplo, miren esta definición. Si tú dices que es normal ser un perro y que te cojan con una correa, y tu amo vaya, no sé, pegándote latigazos porque tú eres el perro y él es el dueño, o tú vayas con un collar acá en el cuello, arrastrando tus pies, tus rodillas, ¿qué concepto tienes de ti? O sea, creo que a la final todo se unifica, pero vamos hacia lo mismo, ¿no? Es esta percepción que tienes de ti mismo, es cómo tú te lees a ti mismo, es quién deseas ser y cómo te valoras, cómo te estás valorando. Creo que todo esto lo podemos ir mirando ustedes en su vida, cómo ven cada una de estas definiciones de identidad. Desde la filosofía, por ejemplo, John Locke planteaba que la identidad personal se basa en la continuidad de la conciencia y la memoria, es decir, seguimos siendo la misma persona porque recordamos nuestras experiencias pasadas. Recordar las experiencias pasadas es importante, pero siempre viéndolas uno desde el aprendizaje, hacer como hace el alquimista, y es que cada que nos pasa algo en la vida, nosotros sacamos lo mejor que sale de ahí, del dolor el mejor libro, de la situación de incomodidad el mejor aprendizaje, y nos volvemos personas sabias, ya no viendo el pasado con dolor, sino viéndolo como un gran plan de aprendizajes que la vida nos permitió aprender, y adicional que nos permitieron expandir habilidades, capacidades, dones y talentos que de pronto antes no habíamos contemplado. Esta definición está muy interesante porque habla de la conciencia y la memoria. Vamos con Friedrich Nietzsche. Nietzsche veía la identidad como una construcción en constante transformación, resultado de la voluntad del poder del proceso de crear nuestros propios valores.
Es decir, basado en lo que voy aprendiendo, voy construyendo mis propias maneras de vivir. Es como ir construyendo una filosofía de vida, es muy similar a la de Erickson. Esta me parece también muy interesante porque, como les decía, vamos siendo con la vida, pero hay una esencia que es natural. Es ese instinto natural de tu personalidad con el que tú naciste. Y eso, a pesar de que nos vayan pasando cosas en la vida con las que vayamos cambiando formas de ser que de pronto son erradas, que heredamos, que aprendimos, está bien cambiar, pero hay una esencia natural de tu identidad. Y es como lograr descubrir esa esencia natural de la identidad que es con la que fuiste creado. Creo que ahí está el punto más importante. Desde el estoicismo, Epictetus sostenía que nuestra verdadera identidad no está en lo externo, en el estatus, dinero o reconocimiento, sino en nuestra capacidad de elegir nuestras acciones y pensamientos. Es decir, miren esta definición tan importante de este estoicista, y es como, claro, si nosotros aprendemos a elegir, aprendemos a sanarnos, aprendemos a cambiar, vamos a transformar nuestro futuro y nuestros pasados, porque ya no vamos a actuar diferente. Esto nos genera una nueva identidad porque cuando aprendemos algo, crecemos y cuando crecemos actuamos diferente y actuar diferente nos genera unas nuevas formas de vernos, de sentirnos, de actuar, de pensar, de sentirnos y de percibirnos. Por ejemplo, cuando las mujeres son mamás, ellas crean una nueva identidad. Ya no es solamente la mujer, la esposa, la ama de casa, la trabajadora, la empresaria, sino ahora es una nueva identidad más, es como un nuevo rol. Ahora ella se tiene que también identificar como madre. ¿Y esto cómo se ve? En su cuerpo, en sus acciones, en su manera de actuar, en su amor, en sus roles sociales. Ella crea un nuevo autoconcepto basado en esa experiencia materna. Ella crea un nuevo autoconcepto de ser mujer. Ella crea una nueva identidad porque ahora se va a identificar con otras cosas basadas en su nueva experiencia de ser mamá. Justamente esto es muy importante, pero dentro de esa identidad siempre va a estar nuestra esencia principal y primordial, que es la esencia de la luz y de Dios. Marcus Aurelius, para Marcus Aurelius, la identidad verdadera surge cuando vivimos de acuerdo con la naturaleza, la razón y la virtud, manteniendo la coherencia entre el pensamiento, acción y propósito. Creo que esta de Marcus es mi definición preferida de identidad, porque yo siempre he pensado que somos mente, cuerpo y espíritu y que nuestra identidad justamente de qué somos o de cómo nos identificamos en el mundo pues requiere de estos tres como escenarios, ¿no? El escenario mental, porque somos mente, porque estamos en un escenario físico, el escenario físico, porque tenemos un cuerpo físico y porque vivimos en una materia, pero también el escenario espiritual, que es el escenario de nuestra alma, de nuestro espíritu y nuestro campo energético. Esto lo habla el doctor David Hawkins en el libro del mapa de los niveles de conciencia, justamente, ¿no? Y es lo que generan nuestros pensamientos, que generan unas cadenas vibracionales o unas frecuencias vibracionales que terminan alterando nuestra forma de pensar, sentir y actuar, nuestra mente, cuerpo y espíritu. Entonces miren que esto está muy bonito porque además habla de la naturaleza, y la naturaleza es la naturaleza del ser, que está conformada justamente por esta tríada del éxito, la mente, el cuerpo y el espíritu. Me encanta esta definición. Hay otra manera de definirla que es más como una opinión mía, y es que claro, también la identidad a nivel social nos la han vendido como en dónde trabajas, cuánto ganas, dónde vives, de qué país vienes, cuál es tu profesión, cuál es tu ideología, cuál es tu estatus, cuál es tu nacionalidad, cuál es tu religión, incluso las narrativas que consumimos en las redes sociales. Justamente nuestra identidad se ve permeada por todas estas cosas, entonces vamos adquiriendo esta información y vamos creando y recreando nuestra identidad una y otra vez basados en estos estándares sociales. Hay autores que hablan de que nuestra identidad actual es una identidad que está totalmente gobernada por el ego, justamente, que lo que hace es estar condicionada por la educación, por la cultura, por el miedo y por la necesidad de pertenecer a esta sociedad. Inconscientemente tenemos mucho miedo de estar solos, de la soledad, del abandono, del rechazo, y como nos da tanto miedo, terminamos aceptando, naturalizando, normalizando y dando permiso inclusive a estos entes, entidades y sistemas de que puedan jugar con nuestro poder de decidir y con nuestra identidad, con nuestras creencias. Entonces, claro,
La educación, la cultura, las novelas, las redes sociales y todos estos sectores sociales, políticos, culturales generan y van construyendo que las personas tengan unas nuevas formas de identificarse con la vida, con el ser y con las maneras de vivir. Claramente desde nuestras creencias, claramente desde los ismos, claramente desde todos los ideales que tú tengas en tu mente y todas estas definiciones que te hayan creado de identidad que tú tengas, desde ahí no es nuestra identidad real porque es una identidad basada en el ego, en que me protejo para poder vivir y existir en esta sociedad. La verdadera identidad del ser es la identidad que está alineada con Dios, la identidad que está alineada con nuestra esencia del ser, con nuestras capas más profundas de la espiritualidad, con nuestra conciencia, con nuestra capacidad de amar, de crear, servir y vivir en propósito. Eso es lo natural, el amor, la paz, el servicio por nosotros y por los otros, el propósito, nuestra identidad basada en la esencia del ser justamente es esto, es conectarnos con esa conciencia interior que hay en cada uno de los seres humanos y poder habitarnos desde esa autenticidad, sin complacer a nadie, sin pedirle permiso a nadie, sin darle explicaciones a nadie de cómo queremos vivir y el por qué. Esto no es desde el discurso prepotente de, ay, yo soy así, entonces como yo quiero esto, entonces te pego, te maltrato y hago lo que sea porque así me identifico. No. Acuérdense que cuando hablamos de la esencia del ser, obligatoriamente estamos hablando de esa esencia natural con la que fuimos creados, que es amor, es puro amor. Y si fuimos creados con puro amor, pues no vamos a hacer nada en contra de nosotros y menos en contra de otros. O sea, no voy a ponerme en cuatro patas a querer ser un perro y a irme en contra de mi propia naturaleza, porque eso no está basado en el amor, eso está basado en el desamor. Eso está basado en la confusión, eso está basado en la oscuridad. No voy a dejarme poner un chip porque yo nací sin un chip. Por ende, eso va en contra de mi naturaleza, eso va en contra de mi propio amor propio hacia mí. Entonces es eso, esa identidad desde la luz, desde la esencia del ser, justamente está basada en el amor, en la conciencia, en la expansión y en Dios. En ese sentido, reconocer nuestra identidad esencial implica recordar que no somos únicamente el personaje que interpretamos en la sociedad, sino seres humanos con una naturaleza espiritual más profunda. Aquí hay que entender que no solo somos nuestras creencias o ideologías, no solo somos nuestra profesión o rol social, no somos lo que las redes sociales dicen que debemos ser, somos ante todo conciencia y humanidad compartida. Somos uno. Obviamente tenemos que resignificar el concepto de identidad y adicionalmente de resignificarlo, crear una nueva versión, ¿no? Reconectarnos con esa identidad esencial que nos permite dejar de vivir desde la confusión colectiva y empezar a vivir desde la conciencia y la coherencia, reconectando con nosotros mismos, recordando que más allá de las diferencias culturales, políticas o sociales, todos formamos parte de una misma humanidad y que lo que no es natural, es decir, las plantas son naturales, el cielo es natural, el ciclo circadiano es normal de que sale el sol y se mete el sol, tu cuerpo es algo normal, lo que es natural es lo correcto, es lo divino, porque fue como así fuimos creados, porque el hombre quiere intentar hacernos cambiar lo que somos, porque estamos identificados justamente con el ego y el ego quiere todo lo que la energía de la oscuridad tiene para plantearle a esta sociedad. Para muchas corrientes espirituales, esta esencia también se entiende como la chispa divina que habita en cada ser humano, seres creados con dignidad, potencial y capacidad de amar, aprender y evolucionar. Cuando nosotros dejamos de identificarnos con esa máscara del ego, de quiero, de que todo para mí, de que esto es mío, de que es que yo, es que yo, es que yo, cuando tú dejas de identificarte con ese egocentrismo, con ese yo social que ha creado la sociedad, entonces empiezas a recordar algo más profundo que hay en ti, porque como te lo decía, eso está dentro de ti. Lo que pasa es que lo olvidaste y no lo reconoces, y no lo reconoces porque nunca te has dado cuenta que está dentro de ti, porque siempre has buscado afuera buscar esa identidad, que las personas te den esa valía, que las personas te den ese interés, pero realmente todo eso está dentro de ti. La identidad verdadera no es lo que el mundo nos impone, sino lo que descubrimos cuando volvemos a nuestra esencia, es decir, a todo lo natural,
a todo con lo que fuimos creados. Yo realmente creo que aunque no sabemos qué va a pasar con la humanidad porque igualmente han habido muchos cambios en muy poco tiempo, sí considero que necesitamos fortalecer nuestra identidad, dejar de identificarnos con el ego, dejar de identificarnos solo con el dinero, dejar de identificarnos con la materia, dejar de identificarnos con todos los ideales políticos, religiosos, culturales y espirituales y poder plantearnos quién soy, quién quiero ser, con qué me identifico, que no tenga con nada que ver con el exterior, que sea de ti para ti. Si la identidad y la definición de identidad fuera algo que tú tienes dentro de ti, ¿con qué te identificarías de ti? Porque, ¿por qué la identidad, que es algo tan importante, que es la construcción de cómo me veo, me percibo y me siento de mí para mí? ¿Por qué va a estar en algo externo? ¿Por qué va a estar en un trabajo si el trabajo no está para toda la vida contigo? ¿Por qué va a estar en el dinero, que es un pedazo de papel impreso con unos jeroglíficos? ¿Por qué va a estar en el carro que usas? ¿O por qué va a estar en el estándar social que tienes o en el ideal mental? Si cuando te mueres ya no tienes ese ideal mental. Y el ideal mental puede variar muchas veces, por ende no puede ser tu identidad natural. Tu identidad natural está dentro de ti y solo la puedes encontrar y habitar dentro de ti. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una identidad distinta, porque cada uno tiene una autenticidad distinta y porque esa esencia del ser tiene yo siempre lo he dicho, tiene como unos tesoros, tenemos unos tesoros internos que son nuestras habilidades, capacidades, dones y talentos. Claro, nosotros somos seres en constante cambio y todo el tiempo estamos cambiando y podemos cambiar, pero si tenemos claro desde adentro, desde lo único que siempre va a estar con nosotros para toda la vida, que es tú, tu esencia, tu luz, tu alma, tú contigo, tú con tus habilidades, tú con tus metas, tú con tu mente, tú con tu cuerpo, tú con tu espíritu. ¿Qué necesidad tenemos de ponernos a creer en todo lo que nos digan las personas externas para intentar cambiar lo que somos? Porque igual lo somos en esencia. Y así te pongas el disfraz de perro, de vaca, de burro, así te dejes implantar el chip, tú no vas a dejar de ser un ser humano. La diferencia es que obviamente tienes consecuencias de todas tus acciones y eso te genera una pérdida de identidad que después va a ser muy complejo que vuelvas a conectar con tu esencia, porque tu esencia siempre va a estar ahí diciéndote, hola, aquí estoy, pero depende de ti si no la volteas a mirar. Vivir en nuestra esencia del ser y en nuestra plenitud nos permite conectarnos con la abundancia divina, conectarnos con la abundancia, salud, armonía, con nuestras habilidades, capacidades, dones, talentos, destrezas, cualidades, con nuestro propósito, con nuestro viaje del alma, con nuestro propósito del alma, con nuestro propósito de vida. Dios tiene algo muy maravilloso para nosotros, pero es como si tu mamá te hiciera un postre y tú le botas el postre a tu mamá en la cara porque dices que no te gusta, que ese postre no te gusta o que quieres cambiarlo porque le quieres echar 5 cosas diferentes al postre. Entonces es igual. Si tú eres un ser humano completo y perfecto y Dios te lo prestó para que tú lo administraras, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, ¿por qué lo vas a querer cambiar? ¿Quién eres tú para quererlo cambiar? Y no lo digo por Dios, lo digo por ti. Porque si naciste de una manera natural, ¿por qué te quieres cambiar? ¿Por qué te quieres volver otra cosa? ¿Por qué no más bien reconocerte desde esa perfección? Es una falta de vernos a nosotros mismos por miedo a no ser aceptados. Pero créanme que todos, si nos permitiéramos vernos desde nuestra identidad del ser y dejarnos de gobernar por la identidad del ego, de yo quiero más, necesito más, quiero mostrar que tengo, sino por la identidad del ser, nosotros seremos seres diferentes. En el curso del Enneagrama del Ser y la Personalidad yo les explico un poco más las máscaras del ego y las máscaras de la esencia del ser. Ahí de pronto no es tanto enfocado al tema de la identidad, pero sí de la esencia del ser, de por qué hablamos de una esencia del ser y de cómo esto tiene que ver con nuestra identidad. La identidad tiene que ver con lo que tú te identificas, así que yo quiero que tú plantees tu definición de identidad, de con qué te identificas de algo que está dentro de ti. O sea, la identidad que tienes tiene que estar basada en algo que esté dentro de ti, que no tenga que ver con nada externo, o sea, que no tenga que ver con el condicionamiento social, cultural, educativo que tenemos afuera, sino es algo de ti para ti que solamente dentro de ti tú puedas encontrar o tú puedas
trabajar, ¿sí? Porque claro, somos seres en constante cambio y vamos siendo con la vida, no somos personas estáticas, todo va a cambiar, pero otra cosa es que vengan a decirte, ponte un chip, otra cosa es que vengan a decirte, disfrázate de perro que no pasa nada, y entonces después con qué van a salir. Y nosotros los humanos, en contra de nosotros mismos, haciendo todas las pendejadas que se le ocurren a otras personas, que también son seres humanos, que son exactamente iguales a nosotros, y que tienen es un monopolio de creencias, de alineaciones sociales, para que nosotros justamente nos perdamos de nosotros mismos. La gente feliz les incomoda, la gente despierta les incomoda, la gente amándose en ellos mismos les incomoda. Cuando nosotros conectamos con nuestra luz nos volvemos imparables y eso les incomoda. Entonces piensa realmente quiénes son los que están decidiendo por ti y con qué te quieres identificar. Sea con lo que sea, identifícate con tu luz porque mereces conectarte con esa parte plena de tu vida. Estoy segura que te va a encantar. Estoy segura que te vas a sentir plena, completa y perfecta. Así que pídele a tu cuerpo y a tu alma que te revele con qué o cuál es esa identidad de tu ser, cuál es esa identidad del ser y que salgan todas esas máscaras del ego, la culpa, la justificación, la queja, el autocastigo, la vergüenza, el miedo, la ansiedad, el hablar mal de otros y todas esas versiones tuyas que te han hecho pensar que eres malo, que te han hecho pensar que no puedes crecer, que no puedes avanzar, que no puedes con la renta. Todo esto son construcciones sociales que nos hacen identificar que todos somos iguales en este aspecto, ¿no? Que solo unos pocos, que solo hay para unos pocos dinero, que solo unos pocos pueden salir adelante, que los pobres son más. Todo esto genera identidades y todas estas identidades son creadas justamente por las mismas alineaciones sociales, estructurales y culturales. Así que es importante entender esto desde la luz, desde la esencia del ser y entender que tú no eres lo que te pasa ni nada de lo que te pasa, tú no eres tu historia, eres lo que te cuentas de tu historia, tú no eres la situación y eres donde está ahorita. Tú eres esencia del ser y eres infinita, completa, perfecta y tu alma sabe todo el camino. Piensen muy bien lo que hacen, piensen muy bien en qué creen y siempre honren su cuerpo, honren su mente y honren su espíritu. Porque si ustedes lo honran, van a construir una nueva identidad del ser, una nueva identidad de un ser más sano y más alineado con la luz. La identidad también son hábitos muy claros que nos permiten llegar a cosas puntuales. La identidad nos permite crear una nueva versión de nosotros por medio de hábitos, por ejemplo, por medio de acciones de conciencia. Así que, ¿quiénes quieren ser? ¿Qué persona quisiera ser? ¿Qué persona quisiera ser en esta sociedad? ¿Y cómo habitarías a ese ser en esta sociedad? ¿Cuáles serían estas cosas si tuvieras un día y tuvieras que morirte? ¿Cuáles serían esas 5 cosas que te gustaría ser en esencia del ser? Ser, no hacer, sino ser. Me gustaría ser una buena persona, por ejemplo. Me gustaría ser tal cosa. Disciplinada, por ejemplo. ¿Qué te gustaría ser, pero no en cuántas cosas tienes que hacer, sino en ser? Que tienes, no en qué tienes que hacer, sino en qué cosa tendrías que ser, en quién te tienes que convertir, quién tienes que ser para lograr ser esa persona. Porque eso también te va a ayudar a identificar cuál está o dónde está tu identificación actual y hacia dónde la vas a transformar. Por ejemplo, hay gente que está identificada con la obesidad, personas que están muy obesas y su mente, su cuerpo, su mente y su cuerpo se adaptan a esta identidad obesa. Entonces, si estas personas bajaran de peso, van a crear una nueva identidad basada en esto. Y esto de construir una nueva identidad también se hace muchas veces por medio de los hábitos y la productividad, por medio de situaciones también muy caóticas y muy fuertes. Y es aprender a reconocernos una y otra vez, pero siempre desde el amor, siempre desde nuestra esencia. El león podrá estar en la casa del amo por muchos años, pero en algún momento esa esencia va a salir a la luz porque es un león. Y ser un león implica que sea una persona, que sea un animal agresivo, que sea un animal que no está para tenerlo de gato doméstico. ¿Me entienden? Entonces es igual. Los animales son perfectos porque el único ser, o sea, los únicos que queremos cambiar nuestra especie y los que queremos transformar nuestras maneras de ser, vivir y existir somos los seres humanos. Y todo eso está creado por el mismo hombre, por poder, por dinero,
y por otras cuestiones políticas que van mucho más allá, pero no caigan en esto. No caigan en esto, no porque sea malo, sino porque va en contra de tu naturaleza y todo lo que va en contra de tu naturaleza está mal. Está mal. Lo natural es lo natural y por eso es natural. Somos Mente Adelaida, los quiero mucho, comunidad sabia. Muchos besitos y chao, chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.